a carta abierta por esta invitación, se las debía desde hace largo tiempo que quiero estar acá con ustedes. Es un momento muy oportuno. La verdad que, a ver, con una enorme responsabilidad, Alfredo, en realidad no descendí, siempre estuve acá. Está de moda hablar del periodismo militante, del periodismo profesional. El otro día pensaba yo, ¿por qué no diríamos lo mismo de los economistas? ¿No? Porque, a ver, lo veo de Héctor Valle. Nosotros éramos varios acá, lo veo varios, nosotros éramos los economistas no profesionales. Éramos los economistas políticamente incorrectos, éramos los economistas militantes en realidad. Porque éramos militantes en contra de una ideología, en contra de un pensamiento, en contra de un proyecto que estaba en las antípodas de nuestras convicciones. Entonces, no hay economistas neutros, como no hay periodistas neutros. Siempre detrás. Militante feliz de estar contribuyendo a un proyecto lo planteaba recién Alfredo con tanta claridad, que ha vuelto a poner a la economía donde debe estar, en la discusión detrás de las decisiones políticas, volver a hablar de economía política, pero romper con esa perversa tendencia de los economistas técnicos, de los economistas profesionales, de los economistas que no habían sido votados por nadie, que decidían el destino de nuestros pueblos. Entonces, realmente creo, y se los digo de corazón, para mí es un placer, lamento no haber venido antes, me da mucha fuerza porque creo que han sido semanas medias complicaditas estas últimas. No me puse de acuerdo, la verdad que no me puse de acuerdo. Si a Alfredo se le complicaba hablar, yo va a ser repetitivo absolutamente. Con el único que hablé fue con Culpa. Culpa le dije, mira Culpa, yo quiero hablar de la competitividad. No, yo voy a hablar de otra cosa, no se preocupen. ¿De qué habló Culpa? De la competitividad. Bueno, pero bueno, no lo escuché a Martín, pero lo leo, sé lo que está aportando desde su trabajo en la CEPAL. Creo que como buen burócrata internacional trae un PowerPoint. Como buena banquera central traje un PowerPoint también. Pero la verdad no es porque no quiera llevarlo más en forma dialogada, pero hay tanta información que es tan fantástica, y esto que a veces se dice, cuando uno lo ve los números, se entiende todavía mejor. Y obviamente, a ver, lo plantearon todos, entiendo que lo plantearon todos, aún a los que no los escuché, pero todos partimos de la misma concepción y nos nutrimos de las mismas fuentes para interpretar los fenómenos económicos y sociales del mundo y de la Argentina, y entender esta crisis internacional. Claramente a mí me cuesta, porque mi discusión ahora se da en el ámbito de lo financiero, efectivamente en el ámbito de los banqueros centrales, que esta es una crisis cuya génesis no está en la cuestión financiera, que no es una mala regulación, que no es una deficiente regulación, que no es solamente una excesiva desregulación, sino que esto es una fase larga que viene desde hace 30 años atrás, que es una crisis larga, muy larga, y que va teniendo episodios, que se va manifestando a lo largo del mundo en los últimos 30 años, pero que básicamente tiene que ver con este cambio del patrón de acumulación, donde se verifica esta desvinculación de lo financiero, de la actividad productiva, de la actividad real. Ahora se llama financiarización.
Cristina lo dijo tan claramente, yo parezco una obsecuente, pero realmente muchas de las cosas que quiero transmitir los planteó con esa claridad meridiana Cristina cuando hablaba del anarcocapitalismo que también mencionaba Matías. Esta es una crisis que algunos también asocian claramente a la crisis de la sociedad laboral, ¿sí? Hay cada vez más trabajo académico que está mostrando cómo en realidad lo que se produce, se inicia hace 30 años atrás, cuando se inicia este proceso de globalización financiera a escala mundial. La contrapartida justamente tiene que ver con la pérdida de participación del trabajo, o del trabajo perdiendo ese rol de motor del crecimiento mundial. Es más, algunos ahora están planteando ya en el extremo de que la excepción ha sido el periodo dorado del capitalismo de fines de la segunda posguerra hasta mediados de la década de los 70. Cristina lo planteaba el otro día, que paremos la pelota, porque en realidad si no lo que se está planteando claramente es esta enorme contradicción entre el capitalismo de libre mercado y la democracia, ¿sí? Eso es lo que está en discusión, y eso es, como bien lo planteaba Alfredo, frente a líderes políticos que no están a la altura de las circunstancias. Ahora, hay acá pocos gráficos que se los voy a pasar porque me parece que son importantes. Porque nosotros en los 90, cuando criticamos la convertibilidad y hablamos del proceso de valorización financiera, en realidad nos costaba, o no lo pensábamos, no lo veíamos lo suficiente, que este era un proceso mucho más amplio que estaba verificándose a escala mundial, y que venía justamente de la mano de esta creciente apropiación de las ganancias de productividad, no por el trabajo, no por el factor trabajo, sino fundamentalmente por el capital. Esto, lo que se ve bajo las líneas punteaditas son los salarios, lo que se ve arriba es el crecimiento de la productividad, arriba de todo está Estados Unidos. Entonces, la contracara de esa pérdida de participación en los trabajadores, en la distribución de la riqueza, miren país por país, hacia abajo es lo que han venido perdiendo en las últimas décadas los países desarrollados en la distribución del ingreso. Este es un gráfico interesante que solamente toma el caso de Estados Unidos y lo toma desde una perspectiva de largo plazo, donde aparece también una situación de concentración económica en el 1% más rico de la población de Estados Unidos, similar al que existía en el año 1928, previo a la Gran Depresión, ¿sí? Este proceso de concentración de la riqueza, y en paralelo esta creciente crecimiento para la redundancia de las utilidades, la participación de las utilidades en los últimos años. Ahora, ¿por qué digo que esta es la génesis? La pérdida de participación del trabajo en la distribución de la renta, obviamente vinculado a la degradación y al deterioro de todo el proceso de relaciones laborales, de las condiciones del mercado de trabajo, de la disminución de la sindicalización, de la dislocación productiva, ¿sí? Del vaciamiento industrial ocurrido en muchos países desarrollados y su transferencia a otros países emergentes. Ahora, ¿cómo se disimuló para que no explosionara antes la crisis con esta dimensión? Porque tuvimos crisis a lo largo de los 80, de los 90, ¿sí? Burbujas iban explotando, pero no con la dimensión de la crisis que se inicia en el año 2007. Justamente la forma que se disimuló la gran parte de estos efectos de la degradación de la condición salarial fue el crecimiento del crédito, ¿sí? Es justamente, porque por eso se habla de financiarización, esta insuficiencia de demanda vinculada a lo que ocurría con la economía real, con la economía productiva, con el mercado de trabajos, se disfraza o se disimula a través del crecimiento del crédito y el creciente endeudamiento de las familias. Creo que esto es interesante porque estamos comparando
el crecimiento de la deuda, ¿sí? Si uno ve la línea roja, este es el crecimiento de la deuda de las familias en los países centrales en los últimos 30 años. Advertencia. No vamos. Entonces, básicamente, lo que estamos presenciando, por eso está clara Cristina cuando dice, a ver, no hay que ser economista para saber que si no hay consumo, no hay trabajo, no hay capacidad de ingresos, no hay capitalismo que funcione. Acá se está atravesando una larga fase que ahora implosionó de insuficiencia de demanda, de sobreproducción. Lo podemos definir desde la economía clásica de varias formas, pero esa insuficiencia de demanda claramente hoy no está siendo atendida por ninguna de las políticas que se están planteando en los países en desarrollo, sobre todo desarrollados, sobre todo en los países más débiles de Europa. En realidad, esta crisis, cuya génesis está precisamente en la cuestión de la distribución del ingreso y de la economía real, que después se transforma en una crisis financiera, que para muchos países ahora de Europa es una crisis de deuda soberana a partir de, efectivamente, como bien se decía, haber salido a salvar al sistema financiero, a salvar a los bancos y de no atender la situación justamente de los deudores, los sin empleo, de los que perdieron la vivienda y los que están justamente vinculados a la economía real, a la base productiva. Entonces, esa es la gran duda y la gran incertidumbre, porque realmente no se ve que se esté atendiendo esa situación. Es lo que, coincidiendo con lo que planteaba Enrique, nos hacen ver hacia adelante una crisis muy larga, donde no se le ve el final y donde vamos a seguir conviviendo con este mundo que crece a dos velocidades, los países maduros, los países desarrollados creciendo a tasas muy bajas. Recién lo planteaba muy bien Alfredo con las cifras. Acá está graficado, ¿sí? Los países emergentes creciendo en los últimos 10 años 6,5 veces más que los países desarrollados, pero en los últimos 4 años, lo que se ve es que crecen 21 veces más que los países desarrollados. ¿Esto qué quiere decir? Lo que está reaccionando el crecimiento mundial son los países emergentes. Y dentro de los países emergentes, desarrollos o desarrollados, América Latina está teniendo una creciente participación. Y dentro de América Latina, Argentina está teniendo una creciente participación. Es interesante este gráfico también de largo plazo, porque lo que muestra, ¿sí? Empieza en el año 80, es que la Argentina durante estos 30 años ha sido un país que más sufrió hasta el año 2001, 2002, con la explosión de la convertibilidad, todos los shocks externos, todas las crisis externas. La Argentina era la que más caía y más sufría los impactos de la crisis internacional, ocurriera donde ocurriera, ¿sí? La crisis del tequila, la crisis del sudeste asiático, la crisis rusa, la devaluación rusa. Y esto tenía que ver con que Argentina efectivamente había sido uno de los países que más había sobreactuado las políticas neoliberales, las políticas del fondo, las políticas que no hace falta que a ustedes les describan. Ahora, también es cierto que desde 2003 en adelante, Argentina ha sido uno de los países que más ha crecido en la región, ha crecido muy por encima de la región, supongo que lo habrán visto con Martín. Y también importa decir el crecimiento de los países en desarrollo en general, ¿sí? Tanto de los países de Asia emergente como China o como India, pero de América Latina en particular, tiene que ver básicamente con la recuperación del mercado interno.
Esto creo que es casi mucho más categórico en el caso de la Argentina. La Argentina ha crecido lo que ha crecido en todos estos años gracias a la recuperación del mercado interno. Y mercado interno es recuperación de la condición salarial. Esto es importante porque yo quisiera muy brevemente hacer mención a tres falacias que algunos ya lo han mencionado. Una es la falacia del viento de cola, otra es la falacia del tipo de cambio del dólar barato, que también han hablado, y otra es la falacia de que la votaron a la Presi por el 54%, al día siguiente todos salieron a comprar dólar. A ver, cuando se habla del viento de cola se habla de dos cuestiones fundamentalmente. Se habla de buenos precios internacionales de las commodities y se habla del ingreso de capitales hacia la región, capitales que promueven en principio el consumo, el crédito, etc. Creo que para ponernos en contexto, sin ignorar, sin ser necios e ignorar la importancia que ha tenido el oxígeno que le genera a la Argentina estos buenos términos de intercambio y la oportunidad que eso supone para seguir transformando productivamente la Argentina e industrializando nuestro país, en realidad, cuando uno mira en perspectiva, los términos de intercambio en la Argentina crecieron muy por debajo de otros países que han tenido crecimientos económicos bajos. Si vemos, estamos prácticamente como el promedio de América Latina, pero muy por debajo del crecimiento de los términos del intercambio en Chile, en Bolivia, en Perú, en Brasil inclusive, y esto tiene que ver con lo que fundamentalmente exporta la Argentina en términos de materias primas, que son los alimentos. Cuando uno lo mira de una perspectiva más larga, lo que se advierte es que la Argentina está en la línea verde, esos han sido los alimentos, ¿sí? Entonces, el viento de cola en términos de precios internacionales ha sido mucho más bajo que el que han registrado otros países de la región. Y siempre entendiendo, y voy a volver a esto, pero creo que lo han planteado acá, que la bendición de los recursos naturales puede ser una maldición para los países en desarrollo, porque justamente estos precios de intercambio favorable lo que generan generalmente son reprimarizaciones, apreciaciones cambiarias. Entonces, en realidad, en muchos casos, como vamos a ver, Argentina fue a contrapelo del viento de cola. La otra cuestión que se menciona mucho y que efectivamente ha generado ciertos auges de consumo y buscas de consumo que en algunos países de la región ahora están mirando con preocupación, es el ingreso de capital de corto plazo. Esto es otra de las cuestiones que nosotros tenemos que reivindicar y además que nos sirve para entender el proceso de la Argentina. Argentina desde el año 2005 y en absoluta soledad, cuando éramos mirados de costado, ¿sí?, fue uno de los únicos países que decidió regular el ingreso de capital de corto plazo y que privilegiar, es decir, acá el único capital que le interesa a la Argentina es el capital que está vinculado a la inversión reproductiva, al crédito comercial. Entonces, cuando uno mira este gráfico, que justamente lo que está mostrando es el ingreso de capitales hacia la región, nosotros estamos en abajo. Y el resto, el azul, obviamente con la caída fuerte de la crisis de 2008-2009, es lo que ha ocurrido en el resto de la región. Entonces, fuimos también a contrapelo, porque además nos hemos curado en salud y sabemos que nunca más en la Argentina se va a habilitar el ingreso de capitales que lo único que buscan es su valorización. Que ver con justamente de lo que hablamos al principio, es los intereses de la producción, del empleo, y menos aún de lo que se trata de profundizar un perfil de especialización alternativo al que hoy en general cruza a todos los países en desarrollo. Entonces, no fue el viento de cola
ni de las materias primas, ni de los capitales financieros que ingresaron al país. Básicamente, el crecimiento de la Argentina se vincula a demanda interna, ¿sí? Asociada a la recuperación de la condición salarial, y esa demanda interna, esto también es importante para entender por qué Argentina, que fue una de las que más había caído durante los periodos de crisis, fue también la que más ha venido creciendo en los últimos años, tiene que ver con la distribución del ingreso. La Argentina ha sido el país dentro de la región que más ha mejorado todos sus indicadores distributivos, más ha mejorado todos sus indicadores de desigualdad. Y tomemos el caso de América Latina, lo que se advierte para el lado izquierda es menor desigualdad. Diríamos, había aumentado la desigualdad en la década de los 80, lo vemos arriba, pero miren lo que había ocurrido en la década de los 80 en la Argentina. Eso también es un factor explicativo fundamental de por qué la Argentina sufrió los impactos externos de las crisis que se sucedieron en las últimas décadas a escala mundial. Y esto ha sido también el factor explicativo enorme que tienen las políticas de transferencia directa de ingresos, no solamente a través del mercado de trabajo, mejorando los indicadores de igualdad y por lo tanto siendo base de sustentación esencial del crecimiento del mercado interno. También se mencionaba que la Argentina ha recuperado un nivel de inversión importantísimo a escala mundial, de los más altos que se están viendo en comparación al resto de los países de América Latina, también superior, y este es uno de los desafíos hacia adelante para sostener el crecimiento económico y obviamente con inclusión social. El sector explicativo fundamental del crecimiento económico de la Argentina por el lado de la oferta fue la industria. El 32% de casi el 80% que creció la Argentina en los últimos 8 años se originó directa e indirectamente por el crecimiento de la actividad industrial. Actividad industrial que no solamente estuvo apoyada en este crecimiento de la demanda interna, como bien mencionaba Matías, la creación de nuevas empresas, la sustitución de importaciones, sino también en una importante inserción exportadora. Tomemos en los últimos años el crecimiento de la participación de las manufacturas de origen industrial. Creció la industria, las exportaciones industriales crecieron en el 155% frente a un 61% que crecieron las exportaciones a nivel promedio. Ahora, lo planteó Matías, y creo que le podríamos dedicar un momento a hablar de la cuestión del tipo de cambio. Porque, a ver, primero, no hay que ser ingenuo. Yo creo que si uno mira la cantidad de etapas que se ha llevado el diario Clarín hablando de la fuga, hablando de las reservas, hablando del dólar barato, hablando de todo, creo que ahí estamos viendo claramente cuál es la movida, ¿sí? Y a qué nos estamos enfrentando. Por eso es importante que yo les transmita cuál es el diagnóstico que tenemos desde el Banco Central acerca de la cuestión cambiaria. A ver, decía Matías, el tipo de cambio no se puede medir como una variable independiente cuyo equilibrio es estático y no está vinculado y no está asociado a factores muy dinámicos que tienen que ver con varias cuestiones. Pero básicamente, lo que, y creo que es el dato esencial, la Argentina y los países en desarrollo que aspiran a industrializarse necesitan un tipo de cambio que sea competitivo para la industria. No es un tipo de cambio que equilibre solamente la balanza del pago, que equilibre la cuenta corriente. Un buen precio de la soja puede equilibrar la cuenta corriente. El dato distintivo es que tiene que ser un tipo de cambio que permita avanzar en el proceso de industrialización, de sustitución de importaciones.
que motorizó el crecimiento, pero no antes del 2007, porque acá hay muchos que dicen el quiebre se dio en el 2007 y a partir de entonces empezó a desquebrajarse todo el modelo. No. En los últimos años, lo que viene liderando en los últimos 3 años el crecimiento de la economía argentina es el sector industrial. Lo que más ha venido creciendo en términos de volumen físico de nuestras exportaciones son las exportaciones industriales. Y aquí, cuando yo les decía que la Argentina ha ido a contrapelo de lo que son las tendencias del famoso viento de cola, es que la política cambiaria y la intervención cambiaria ha tenido un rol fundamental para garantizar este proceso. Acá que les estoy mostrando, acá les muestro hacia abajo es el promedio del tipo de cambio de América Latina, que es la línea azul. ¿Se ve? Los verdes son los precios de las commodities, ¿sí? Y el rojo es el tipo de cambio en la Argentina. ¿Qué ha ocurrido en general en la región? Justamente que este famoso viento de cola de los términos del intercambio, de los buenos precios de las materias primas, ha generado una brutal apreciación de la mayoría de las monedas de América Latina. Esto es muy importante. Mientras todos apreciaban, Argentina mantuvo una política de un régimen de protección administrada que permanentemente evitó y luchó contra esa pulsión, contra esa tendencia. Les digo más, muchos de estos países tienen regímenes de metas de inflación, que los inhabilitan, porque están justo, los regímenes de metas de inflación son la versión nueva, jornada, de la versión más monetarista, la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? Y justamente los inhabilita para plantearse políticas de sostenimiento, de evitar volatilidad en el tipo de cambio. El tipo de cambio es una variable de ajuste más dentro de los regímenes de metas de inflación. Y en muchos países la apreciación de sus monedas también ha sido utilizada como instrumento antiinflacionario. Eso también tengamos en cuenta, sobre todo a la hora de comparar por qué quizás la inflación en la Argentina es más alta que en otros países de la región. Bueno, tiene mucho que ver esta cuestión frente al aumento, a los shocks de los precios de los alimentos o de la energía o de otras materias primas. Muchos países recurrieron a la apreciación. La Argentina no lo hizo, justamente porque el desafío es avanzar en la industrialización y en la transformación productiva de nuestro país. Entonces, justamente lo que uno advierte, y a mí me llamaba la atención cuando de repente Brasil devaluó y parece que todo se iba al tacho, ¿sí? Esa visión estática, porque después de Brasil haber devaluado muchísimo, Brasil apreció, después ya nadie más habló de la apreciación